Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes el día de hoy. Agradezco por permitirme presentar mi ponencia titulada Aprendizaje interdisciplinario a través de la modelación matemática, uso de tecnologías digitales y experimentos químicos. Mi nombre es Dulce María Reyes Rojas. Platicando acerca del planteamiento de la problemática de mi estudio y bueno, creo importante resaltar tres puntos. Uno de ellos es la revisión de libros de texto de tercero de secundaria que se realizó, donde se observaron diferentes actividades que se plantean a los estudiantes de secundaria en los que pues ligeramente se ven forzados para que representen cierto comportamiento durante las actividades que se desarrollan. También de acuerdo con algunos autores, se cree necesario y se vuelve necesario el desarrollo de estudios, pues donde se involucren la implementación de proyectos interdisciplinarios. Y bueno, además de que se documenten los resultados que se obtuvieron a partir de ellos. Y bueno, también otra parte importante es que durante la búsqueda de diferentes estrategias para la enseñanza de las matemáticas, pues el estudio considera importante tomar en relación eh, la relación que se tiene con otras disciplinas de un mismo grado escolar. Y bueno, también como parte del estudio, hablaré un poco acerca de la justificación. Para ello se revisaron los planes y programas de la SEP del 2017, en los que se abordan los contenidos de tercer grado de secundaria y también se habla un poco, se menciona acerca de algunos principios pedagógicos y de apartados de evolución curricular que hablan acerca de interdisciplinariedad, y también se habla acerca del perfil de egreso de los estudiantes de tercero de secundaria, que habla acerca del uso de tecnologías digitales. También, bueno, se vuelve importante la parte de interdisciplinariedad, en donde se pretende integrar las materias de un grado escolar correspondiente, así como a la modelación, que se considera para el estudio un medio para el desarrollo de aprendizaje interdisciplinario. Y también hago mención de las de tecnologías digitales, las cuales pueden permitir la exploración e identificación de relaciones de fenómenos estudiados dentro de algún contexto cercano. Y bueno, para ello también tomo en cuenta la experimentación como una forma para validar o refutar ideas, y también como un contexto motivante para los estudiantes. De acuerdo a todo esto, se planteó el siguiente objetivo, que es documentar de qué manera una secuencia didáctica interdisciplinaria, SDI, basada en tareas auténticas que involucran la modelación y el uso de tecnologías digitales, específicamente un sensor de temperatura sumergible y de GeoGebra, en la experimentación de fenómenos químicos para integrar las disciplinas de matemáticas, química y tecnología, pues promueven el desarrollo de aprendizaje interdisciplinario en estudiantes de tercer grado de secundaria. Ahora bien, hablaré un poco acerca de los elementos que componen el marco conceptual del estudio. Entre ellos, pues se toma un elemento principal, que es la educación interdisciplinaria, del cual se tomó en cuenta el enfoque STEM integrado para el desarrollo de aprendizaje interdisciplinario. También se toma en cuenta para el diseño y el análisis de las actividades a la perspectiva de modelación educativa, y en específico el ciclo que se propone de modelación por Spieck y Conner del 2016. Y bueno, dentro del diseño de las actividades se incluyen las tecnologías digitales de GeoGebra y a un sensor de temperatura sumergible en específico. También como parte de la base del diseño de las actividades se toma en cuenta a la materia de química, en este caso a la experimentación, y también se toma en cuenta la realización de experimentos químicos, y como contexto del diseño de las actividades al fenómeno químico llamado descenso crioscópico, al que hago referencia, que es a un fenómeno que describe el comportamiento del descenso de la temperatura del agua, el descenso de la congelación del agua en diferentes condiciones. También, bueno, la metodología que guía el estudio es la metodología basada en el diseño. Ahora bien, para hablar un poco acerca de la metodología que guía el estudio, pues se divide en tres fases: la preparación para el experimento, la experimentación y los análisis retrospectivos, de los cuales pues el estudio ya completó la primera fase y me encuentro dentro de la segunda fase de experimentación, en la que ya se experimentó para apoyar el aprendizaje. También ya se recopilaron
algunos datos y nos encontramos en la parte de marcos interpretativos y bueno, faltaría terminar con la fase 3 de la metodología. Y bueno, también en esta ocasión me quiero enfocar en el diseño y en los resultados de las implementaciones de la secuencia que se elaboró y bueno, para ello los resultados se analizaron bajo el ciclo de Zwick y Conner, en el cual pues se muestra que tiene 4 o 5 elementos principales, 5 procesos. Uno de ellos es la situación del mundo real en la que se encuentra el contexto de la actividad. También hay una parte en la que se matematizan los datos para que a partir de la situación real se pueda encontrar una entidad matemática, que es otro de los procesos del ciclo de Zwick y Conner, y finalmente se pueda dar una conclusión del mundo real y una conclusión matemática. Y bueno, para comenzar voy a describir un poco el diseño de la secuencia titulada El vendedor de paletas, que tiene por objetivo que el estudiante elija la disolución adecuada para resolver la problemática planteada en la tarea inicial, que busca mantener congeladas las paletas que vende Daniel mientras está en la escuela. Para lo anterior, pues se proponen 3 opciones para ser agregadas al hielo: la sal, el azúcar y el cloruro de calcio. Bien, la primera etapa, la secuencia se divide en 3 etapas, hay 5 tareas, 3 de ellas, las 3 primeras pertenecen a la primera etapa en la que se busca contextualizar al estudiante y que realice un plan o un experimento, el cual dará paso a realizar el experimento y a utilizar el sensor. Para esto se presenta una hoja de trabajo como primera tarea en la cual pues se contextualiza al alumno acerca de Daniel, un joven que vende paletas y que busca mantener preservadas sus paletas de hielo y tiene 3 opciones: la sal, el azúcar y el cloruro de calcio para agregar al hielo. En esta parte pues el alumno tiene que proponer una primera, plantear una primera respuesta para Daniel y también tiene que realizar su plan o su experimento para demostrarle a Daniel que sí funciona su propuesta. Para la etapa 2 se le pide a los estudiantes que realicen su experimento y que tomen los datos correspondientes con ayuda del sensor de temperatura sumergible. Y bueno, para la etapa 3 se pide que se analicen los datos y se comuniquen los resultados. Esto por medio de un ensayo y un video que se les pide a los integrantes de los equipos. Es algo que no mencioné, pero la tarea 1 se lleva a cabo individualmente y el resto de las tareas se lleva a cabo en equipos. Este es el sensor, tiene un botón de encendido y uno para la toma de datos. La información se recopila en una tarjeta y la cual arroja una base de datos en Excel y que se puede manipular para graficar en GeoGebra. La implementación de los resultados, la implementación de la secuencia se llevó con estudiantes de una maestría de primer grado, primer semestre, una maestría en matemática educativa, y también se llevó una segunda implementación con alumnos de sexto semestre de bachillerato. Presento algunos resultados y análisis bajo el ciclo de modelación de Zwick y Conner. Bueno, mencionaré algunos de los resultados de uno de los equipos de cada una de las implementaciones. Mientras se analizaron los datos, bueno, pues se tomó en cuenta que la primera etapa de la secuencia ayuda al estudiante a que pase por el proceso de situación real. Lo ayuda a especificar qué condiciones necesita para proponer algo a Daniel. También lo ayuda a explorar y a situarse dentro de la problemática y del contexto, y también lo lleva, en este caso con la primera implementación que fue con estudiantes de maestría, lograron poder hacer una observación matemática y plantear ideas matemáticas más concretas para poder dar una primera conclusión en el mundo real. Durante la experimentación, el sensor pues permitió este proceso de poder matematizar la información y la recolección de datos por medio de la obtención de datos con ayuda del registro que hace. También dentro de la fase de experimentación ellos pudieron ir reajustando las ideas de la experimentación para poder tener más
más elementos con el cual pudieran justificar matemáticamente su propuesta. Y bueno, también ocurre aquí que iban ligando, el equipo iba ligando lo que pasaba en la situación real con lo que estaba ocurriendo matemáticamente. Y bueno, finalmente en la etapa 3, los estudiantes del equipo de la maestría logran sintetizar la información, recolectar los datos que son necesarios para ellos y logran encontrar la entidad matemática, que son las gráficas, las logran analizar y pueden obtener de ellos datos que los ayudan a dar una conclusión matemática y una conclusión del mundo real. Para el equipo de la segunda implementación, que fue con bachillerato, los estudiantes lograron también entrar dentro del proceso de situación del mundo real. Algo que se notó aquí fue que los estudiantes pudieron explorar más a fondo el contexto. De hecho, traían como situaciones de su vida y de su vida a anécdotas, a plantearlas para poder resolver sus preguntas. Yo creo que lo que más predominó aquí fue la exploración y también eso les permitió dar una conclusión en el mundo real. Y también algo que se observó es que ellos utilizaban conceptos químicos también, aparte de los matemáticos, para poder dar argumentos necesarios al proponer sus respuestas. También durante la experimentación, pues bueno, el sensor permitió la matematización. Algo que se notó mucho en los estudiantes de bachillerato fue que fueron muy concretos al plantear sus planes o sus experimentos y los llevaron a cabo tal cual. Hubo pocas cosas que decidieron cambiar en el momento, pero esto les permitió también entrar un poco en la parte de observación matemática al estar viendo los datos que arrojaba el sensor, y también pudieron entrar en esta parte del proceso de situación del mundo real, matematizar y también lograr proponer ciertas cosas matemáticas o ideas matemáticas que los ayudaran a llegar a la entidad matemática. Bueno, finalmente los estudiantes pueden llegar a una conclusión en el mundo real y en una matemática. Pudieron utilizar también, como los estudiantes de maestría, GeoGebra, pudieron graficar, realmente hicieron un proceso similar, pero también dentro de la tercera etapa los estudiantes también continuaban dentro de la exploración de la situación del mundo real. Yo creo que esa fue una de las mayores diferencias entre la primera y la segunda implementación, que pudieron conectar, siempre estuvieron conectando la situación del mundo real con la matemática. Y bueno, finalmente, después de los dos análisis de las implementaciones, se logran desarrollar una tabla bajo las 3 etapas que pasaron los estudiantes acerca de los conocimientos, procesos y habilidades que desarrollaron e implementaron los equipos en ambas implementaciones. Esto como parte del objetivo que tiene el estudio. Y bueno, también se divide la tabla en las materias de STEM que se eligieron: matemáticas, tecnología, química e ingeniería. Puedo mencionar que se resaltan conocimientos, por ejemplo, de variación, procesos como la conversión o estimación, que se vio mucho en la primera etapa. También el desarrollo del método científico al hacer su plan y su experimento. También esta parte de diseñar un prototipo de hielera. Hubo muchos planteamientos, los cuales la mayoría eran viables para el experimento, y bueno, cada equipo decidió hacer el que mejor le convenía. También, bueno, hubo conocimientos en la segunda etapa como los de covariación, al poder ligar las variables de temperatura y tiempo. También hubo variables que fueron surgiendo durante la etapa 1 y 2, que fueron como el precio, los costos de los materiales que se iban a utilizar. También, bueno, pues se pudieron usar el uso del sensor, de una báscula, de Excel, de GeoGebra. Y bueno, para la tercera etapa, yo creo que de las cosas más importantes fue la manipulación de la base de datos, tanto como de maestría como de bachillerato, la toma de los datos y la obtención también de la observación y el análisis entre los cambios de la variable. También cosas como química, que pudieron rescatar
todos los equipos la parte del descenso crioscópico. Y bueno, finalmente mis referencias, muchísimas gracias y nos vemos.